La clase de hoy día se trata, a ver, llegó otra persona, se trata de fármacos antiinflamatorios, segunda parte, ya en el cual veremos los antirreumáticos. Como introducción, podemos decir que las enfermedades reumáticas comprenden un conjunto muy diverso y complejo de patologías, ¿sí? Cuyo origen es no traumático y afectan principalmente el aparato locomotor o músculo esquelético, ¿sí? Las articulaciones, huesos, músculos, tendones y ligamentos. También pueden afectar otros sistemas o órganos, en los cuales tenemos, o entre los cuales tenemos el corazón, pulmones, los ojos, la piel y vasos sanguíneos, y los tejidos conectivos. El término de reuma se refiere a flujo en el cual se pensaba en la antigüedad que estas enfermedades implicaban, ¿no es cierto?, el flujo de algo, de un humor, ¿sí?, de una sustancia, desde el cerebro hacia las articulaciones, ¿ya? Si bien todavía se habla de, ¿cierto?, de reumatológico, o sea, de origen reumático, no tiene mayor significado, pero se ha mantenido el término, ¿sí?, para hablar de enfermedades reumáticas o reumatismos, ¿ya? Estas enfermedades, estas patologías son muy prevalentes, uno de cada 4 personas de más de 20 años tiene alguna alteración, enfermedad o algún síntoma de enfermedades reumáticas. Se conocen más de 200 enfermedades reumáticas. Las más comunes, ¿no es cierto?, están las artritis inflamatorias, la artrosis, enfermedades degenerativas articulares o osteoartritis. También se han visto reumatismo, trastornos de partes blandas, ¿sí?, enfermedades óseas, enfermedades de tejidos conectivos. Ya hay aquí una tabla, ¿no es cierto?, de las más comunes que podemos encontrar, entre los cuales también vamos a tener lupus, por ejemplo, la fibromialgia, ¿sí?, la gota, osteoporosis, ya miopatías, vasculitis, artritis reumatoide, artritis psoriásica. Por lo tanto, comprenden un grupo muy, muy grande de patologías. Si ustedes se fijan acá, afecta a el 1% de la población mundial. Si estamos hablando de 7 billones, un poco más, pero 7 billones de personas, estamos hablando que hay 70 millones de personas afectados, ¿sí?, en el mundo de alguna de las patologías reumáticas. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Su inicio se puede dar en cualquier edad, pero la mayor frecuencia está entre los 25 y 50 años. Está asociado a un proceso inflamatorio, ¿sí?, que es inespecífico, es crónico y generalmente simétrico de articulaciones periféricas, en los cuales vamos a ir viendo destrucción progresiva, con o sin manifestaciones sistémicas. Su origen es desconocido. Se ha visto que podría haber cierto origen genético, pero también se ha visto que tiene un componente autoinmune bastante importante. Esto genera una incapacidad funcional progresiva que puede llevar a complicaciones sistémicas y la muerte prematura, generando elevados costos socioeconómicos, ¿sí? Por lo tanto, ha sido una, ¿no es cierto?, patología de alta investigación para tratar de poder controlarla, porque sus efectos, como les decía en las diapositivas anteriores, como son crónicos, van dejando secuelas, y la idea es tratar de pararlos para tratar de disminuir, ¿no es cierto?, los efectos de este tipo de patología. Y los tratamientos actuales están relacionados con el control del dolor y de la inflamación, tratar de disminuir la rigidez matutina, detener el curso de la destrucción articular, y
si se puede, la remisión clínica, y conjunto con el tratamiento farmacológico que se está buscando, también es el tratamiento ocupacional, ¿no es cierto?, aumentando la actividad física del paciente para que pueda eh, activarse, ¿no es cierto?, el movimiento, por ejemplo, de articulaciones, ¿ya? Y evitar la rigidez. El primero, tal vez más común, es la artritis reumatoide, ¿ya? El cual se ha visto que hay una alta actividad angiogénica, una hiperplasia sinovial, ¿sí? Y en conjunto con infiltración de linfocitos T y B y macrófagos, ¿ya? Los cuales van a acceder a este espacio, ¿no es cierto?, al sinovium, van a empezar a estimular la proliferación de los sinoviocitos, ¿sí? Y generando, ¿no es cierto?, la creación de lo que se denomina como panos, que es un tejido de granulación, que va siendo obviamente invadido progresivamente y destruyendo el cartílago, ¿sí? Y obviamente al destruir el cartílago después va a empezar a destruir el hueso que está subyacente a este cartílago. Eh, por lo tanto, vamos a tener la aparición por interacciones complejas entre factores genéticos y ambientales, ¿sí? Entre los cuales tenemos autoantígenos, los cuales todavía no se han podido determinar claramente cómo ocurre y cuáles van a tener mayor importancia como para tratar de poder bloquearlos y determinar. También se ha visto la implicación de proteínas propias, por ejemplo, las proteínas que van a ser citrulinadas, ¿ya? De tal manera que las van a empezar obviamente esta modificación las va a empezar a inactivar, va a empezar a alterar el plegamiento de las proteínas, ¿sí? De tal manera que va, ¿no es cierto?, a alterar su actividad. También se va a generar, o se ha visto que estas alteraciones de las proteínas va a empezar a generar exposición de neoepítopos, y se refiere a neoepítopos que empieza a generar, ¿no es cierto?, en su estructura ciertas o nuevos estructuras que son reconocidas por ejemplo, el sistema inmune, lo cual al no ser, ¿no es cierto?, ser nuevos y no son reconocidos por el sistema inmune, va a empezar a generar los anticuerpos, ¿sí?, contra ese epítopo, y eso lleva finalmente a la destrucción de la célula y al proceso inflamatorio asociado. Eh, Se ha visto, ¿ya?, que en estos pacientes con artritis reumatoide, la velocidad de sedimentación globular es mayor al 90%, y se ha determinado un factor reumatoide, ¿sí?, el cual en estos pacientes están o presentes mayor a 70%. Para el tratamiento de esta enfermedad se ha determinado que el tratamiento diagnóstico tiene que ser, mientras más precoz es, mayor es la capacidad que se tiene para generar algún tratamiento que detenga esta patología y pueda mantener la calidad de vida del paciente. Se ha visto, ¿no es cierto?, que estos presentan rigidez matutina mayor o igual a 1 hora de duración, artritis, ¿sí?, mayor o igual a 3, presente más o en 3 o más articulaciones, artritis de las articulaciones de las manos, artritis simétricas, nódulos reumatoides, ¿sí?, factores reumatoides positivos, como decía, y cambios radiográficos característicos, los cuales muestran erosiones o descalcificaciones de los huesos. Y esto se ha visto, ¿no es cierto?, que esto se presente por más de 6 o más semanas. Por lo tanto, como les decía, el tratamiento va eh, relacionado con medidas farmacológicas, físicas y ocupacionales. A nivel farmacológico, el tratamiento de esta patología eh, están relacionados con una estrategia de
se llaman de fármacos de primera línea y segunda línea, ¿ya? Y otros que podríamos hablar, ¿no es cierto?, de tercera línea, pero se denominan como agentes biológicos, en el cual los fármacos de primera línea, ¿sí?, que están relacionados con la administración de los AINES o corticoides, ¿ya?, que van a aliviar primariamente los síntomas, y los fármacos de segunda línea, ya que se llaman o de antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o FAME, FARME o ARME, ¿sí?, con su sigla. Vamos a tener entre los fármacos de estos de segunda línea, los de primera elección, ¿sí?, entre los que tenemos el metotrexato, la luflonomida, sulfasalazina y la hidroxicloroquina. Y los de segunda elección que están más en desuso, ¿sí?, como las sales de oro, la pensilamina, azatioprina, ciclosporina y la minociclina, ¿ya? Y estos llevan, como les decía, también a complementar con los agentes biológicos, ¿sí?, que pueden estar relacionados con su elección, ¿ya?, después de la administración clásica. Si estos no funcionan bien, se recurre a los fármacos, por ejemplo, anti-TNF-alfa, ¿ya?, a los no anti-TNF-alfa, y también a los relacionados con el receptor, antagonista receptor de interleuquina 1. Ahora, partiendo con los fármacos de primera línea, tenemos los AINES, que se ha visto que generan alivio sintomático, alivian el dolor y disminuyen la rigidez matutina, pero no alteran el desarrollo de la enfermedad ni previenen las lesiones estructurales. Ahora, son más recomendados en administrarlos al inicio de la enfermedad, ¿ya?, y también, en complemento, como veíamos en el gráfico anterior, o el prenatal anterior, cuando se introduce un nuevo FAME, de tal manera de poder complementar ¿no es cierto?, al otro fármaco, ¿sí?, de tal manera que si no hay un buen resultado, por lo menos se alivien eh, los síntomas de la enfermedad. También, en algunos casos, si responde de manera adecuada, también se pueden mantener junto con los de segunda línea, la administración de los de primera línea. Ahora, con respecto a los AINES, se ha visto que no hay mayor diferencia en cuanto a su eficacia en dar cualquiera de los AINES que ya descritos, por ejemplo, en la clase anterior, ¿sí? Esto, ¿no es cierto?, su elección va a ir más relacionado a factores como son la posología, la tolerancia, el costo y la interacción o la respuesta individual del paciente, ¿ya? Por lo tanto, su elección, ¿no es cierto?, uno se puede ir moviendo entre distintos fármacos de este tipo, dependiendo cómo el paciente reacciona. Uno, por ejemplo, de la práctica clínica, los más AINES, ¿no es cierto?, más usados, está la indometacina, el diclofenaco, el naproxeno. Ahora, con respecto a el uso de estos AINES, vemos que se va a ver en función de la dosis y el tiempo de uso, como les decía, y obviamente disminuir los efectos secundarios que habíamos visto en la clase anterior. Con respecto a todas las familias de los COXIPs, ¿sí?, se han dado, ¿no es cierto?, para el tratamiento inicial, dan mejor perfil de seguridad gastrointestinal y no muestran mayores efectos antiagregantes plaquetarios, ¿sí?, pero generan cierto riesgo cardiovascular. Eh, los glucocorticoides, para el tratamiento de manifestaciones eh, extraarticulares muy graves, por ejemplo, por vasculitis reumatoide o neumonitis reumatoide aguda,
se dan dosis altas de 1 miligramo por kilo por día, ¿sí? De prednisona o algún equivalente. También se ha visto que el uso de glucocorticoides para el tratamiento de la, ¿no es cierto?, y control de la sinovitis, obviamente mientras se consolida el efecto, ¿sí?, visto por estos FAME, ¿sí?, los de segunda línea. También en administración crónica o dosis bajas, ya se ha visto, ¿no es cierto?, la administración de prednisona, especialmente para controlar la sinovitis y el retraso de la erosión ósea, ¿sí? Obviamente, mientras está aplicándose el tratamiento con los de segunda línea, los FAME. Son muy eficaces, como para este tratamiento, ¿no es cierto?, la inflamación sinovial. Se inyectan localmente en las articulaciones inflamadas, pero hay que descartar la existencia de alguna infección, porque vamos a generar también una inhibición del sistema inmune. Hay que distanciar las sucesivas aplicaciones a una misma articulación, por lo menos separados de 3 meses, porque uno de los efectos también de de los glucocorticoides que empiezan a destruir el cartílago. Ahora, con respecto a los fármacos de segunda línea, ¿ya?, los FAME, vamos a hablar de los FAME clásicos y de los FAME biológicos, entre los cuales tenemos los FAME clásicos, son los que se obtienen por síntesis química, y los FAME biológicos, los cuales van a estar relacionados por su origen, ¿no es cierto?, su obtención por cultivos celulares o por cultivos bacterianos, ya en el cual vamos a obtener ADN recombinante, etc. Y estos se ha visto que modifican el curso de la enfermedad y van a prevenir las lesiones articulares. Actualmente se utilizan de forma más temprana y agresiva, ya sea como una monoterapia, ¿sí?, o en combinación, como les decía, con los AINES, ¿ya?, por lo menos durante los primeros 3 meses tras el diagnóstico, de tal manera de generar de manera más eficaz la detención de la patología, y después se puede mantener solamente el FAME. Entre los FAME clásicos, ¿ya?, vemos, por ejemplo, el metotrexato, la leflunomida, la sulfasalazina y la hidroxicloroquina, como ya la había nombrado. Los de elección, ¿ya?, o tratamiento inicial, se ha visto el metotrexato y la leflunomida, ¿sí? Y para algunas formas más moderadas de la enfermedad, se ha dado, por ejemplo, la sulfasalazina o la hidroxicloroquina, y ahí se ha intentado, en algunos casos, tratar de combinarlo, estos dos en conjunto, por ejemplo, con metotrexato, ¿ya?, para tratar de tener un mejor eh, resultado, ¿ya?, en el cual, por ejemplo, dado que el metotrexato inhibe o inhibidor de la reducción del ácido fólico y tetrahidrofólico, ¿sí?, de tal manera que vamos a poder mantener, ¿no es cierto?, la actividad celular. Se usa en su administración por vía oral o parenteral. Eh, este fármaco es típico, ¿no es cierto?, para el uso en ciertas enfermedades neoplásicas, aparte, ¿no es cierto?, de la artritis reumatoide y la psoriasis, pero nunca se da como fármaco de primera línea, ¿ya? Siempre va, ¿no es cierto?, acompañado junto con el tratamiento, o ante como tratamiento de segunda línea ante eh, el fracaso o ¿no es cierto?, los pobres resultados obtenidos por los AINES. Ahora,
ha sido de amplio uso, especialmente para la artritis reumatoide, y en especial, ¿no es cierto?, en pacientes que no han sido tratados previamente con otros FAME. Se utiliza, ¿sí?, como monoterapia, como les dije recién, o en combinación con otros fármacos FAME clásicos. Incluso también puede ser dado, ¿no es cierto?, con los FAMES biológicos, ¿ya?, agentes biológicos. Obviamente, las dosis usadas en la artritis reumatoide son mucho menores a los usados como quimioterapia para el cáncer, básicamente para poder detener los procesos inflamatorios generados en la artritis reumatoide, y obviamente levemente para poder actuar como inmunosupresor. Ahora, a nivel del mecanismo de acción, dado que va a inhibir, ¿no es cierto?, como le había dicho acá recién, eh, la- y permitir la reducción del ácido fólico, el tetrahidrofólico, va a estimular la liberación de adenosina y de tal manera suprimir la función inflamatoria como marcador, ¿no es cierto?, la adenosina de estimulador del proceso inflamatorio. Entre los fármacos, sí, antirreumatoideos más frecuentes y más manejables, ¿ya? Vamos a tener ciertos resultados adversos comunes, en los cuales se ve la alopecia, la estomatitis o la intolerancia gastrointestinal. Eh, También se ha visto frecuentemente leucopenias moderadas o mielosupresión. También se ha visto un aumento de las transaminasas y infrecuentemente, dependiendo un poco de la dosis, se ha visto hepatotoxicidad grave. Y lo más grave es la generación de neumonitis, en especial en los primeros meses de tratamiento. Obviamente su incidencia es muy baja, 0,5%, pero obviamente puede ser potencialmente mortal. Eh, Obviamente la administración del fármaco tiene que ser dada con seguimiento cercano para poder disminuir la aparición de resultados adversos graves y obviamente mantenerlos en lo más mínimo que se pueda. Ahora, con respecto a las dosis, en general se mantienen o se parten con dosis bajas, ¿sí?, de 10 a 15 miligramos, y se van empezando a aumentar hasta un máximo de 25 miligramos, de tal manera que podamos generar una respuesta terapéutica entre las 3 y 6 semanas de iniciado el inicio de la administración de estos fármacos. Ahora, obviamente, los pacientes que no alcanzan una respuesta adecuada con la dosis máxima de metotrexato, se va, no, obviamente, a tratar de dar, ¿no es cierto?, alguno o complementar con algún otro tipo de fármaco, ya de estos FAME, de primera línea. Ahora, con respecto a la leflunomida, ya es un derivado isoxazólico de la teriflunomida, ¿sí?, que es un metabolito activo que es con actividad inmunosupresora, dado por vía oral principalmente, eh, para la artritis reumatoide y la artritis psoriásica. Eh, una de las características de este fármaco es que no produce depresión significativa en la médula ósea ni desarrolla infecciones oportunistas. Se ha visto que es eficaz y es muy similar a lo que se ve con el metotrexato, y se ha visto que en algunos
estudios que se podrían complementar, ¿no es cierto?, combinándose ambos para poder aumentar la eficacia del tratamiento. Sus resultados o reacciones adversas son similares al metotrexato, tiende a ser teratogénico, por lo tanto no se administra durante el embarazo. Se puede dar como monoterapia o, como les decía, en conjunto, ¿no es cierto?, con el metotrexato. Se da para formas moderadas o graves, ¿ya? En el caso de que no funcione el tratamiento con leflunomida, ¿no es cierto?, o en conjunto con metotrexato, se puede incluso probar una triple terapia en la cual se agrega la silfasalacina. De allí tratar, ¿no es cierto?, de esa manera poder lograr, ¿no es cierto?, una disminución especial de los procesos inflamatorios y la progresión de la enfermedad. Ahora, si no hay respuesta a estos fármacos, ¿ya?, se les puede adicionar un agente biológico, por ejemplo, el etanercept y el infliximab, ¿ya?, como para poder lograr, ¿no es cierto?, tener una respuesta biológica, una respuesta terapéutica. Ahora, otro fármaco, la sulfasalacina. Este fármaco, ¿no es cierto?, ha tenido un blanco, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿ya? Obviamente, su uso va a estar dado según la respuesta del paciente al fármaco y también al costo, ¿sí? Un fármaco de alto costo, por lo tanto, también obviamente si el paciente puede mantenerlo. Se ha visto que funciona bien como tratamiento inicial de formas leves de la artritis reumatoide y, como les nombré anteriormente, para aplicarlo con terapias triples, junto, por ejemplo, al metotrexato o junto con el hidroxicloroquina. Se ha visto que posee actividad inmunosupresora, antiinflamatoria y antibacteriana. Ahora otro más, la hidroxicloroquina, que también tal vez ahora está famoso este fármaco. ¿Lo han escuchado, no es cierto? A Trump se lo hemos escuchado. ¿Mm? A Trump se lo hemos escuchado. Y a Bolsonaro A también. Bolsonaro también, claro. Bueno, y ahora a Piñera, porque también compraron una partida grande de hidroxicloroquina. Obviamente cuando no se sabía nada, así que ya había mucha información que hablaba o estaban presionando para darlo como fármaco para el COVID, pero finalmente los estudios están demostrando que no hace nada. No tiene mayores diferencias, no tiene mayor efecto. Ahora, esta hidroxicloroquina se ha visto que especialmente para el tratamiento de la malaria, perdón, ¿ya? Se introdujo como terapia para la artritis reumatoide en adultos o que presenten lupus eritematoso sistémico. También se ha visto que tiene una baja eficacia en disminuir, ¿no es cierto?, los efectos sintomáticos de la enfermedad, pero es más seguro que el otro fármaco. Ha dado, ¿no es cierto?, para cuadros leves y como terapia o como, ¿no es cierto?, coadministración en las terapias triples, como ya le había dicho anteriormente. Comparado al otro FAMES, es menos tóxica y es menos costoso, pero puede presentar toxicidad ocular, por lo tanto, ante su administración hay que seguir o generar un seguimiento oftalmológico para, obviamente, cada 12 meses para ver, ¿no es cierto?, que no vaya a generar alguna alteración. También se ha visto que genera reacciones dérmicas, hematológicas, gastrointestinales y neuromusculares. Se ha visto que la hidroxicloroquina es contraindicado para la psoriasis
para personas alcohólicas, personas con enfermedad hepática y con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y personas embarazadas. Su uso principalmente se administra por vía oral, ya, principalmente para la artritis reumatoide en adultos, ¿ya? Para el lupus eritematoso en adultos y la malaria en adultos y niños, principalmente para prevenir y para tratar los efectos de la enfermedad. Ya. Ahora, con respecto a las terapias biológicas, como les decía, generalmente son anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión que tienen como relación, como foco, ¿no es cierto?, blanco terapéutico, el bloqueo de algunas moléculas, especialmente relacionadas con la estimulación del proceso inflamatorio, TNF-alfa o interleuquina 6, y también para inducir la muerte celular, ¿ya? Han sido muy eficaces para el tratamiento de la artritis reumatoide y para detener el proceso erosivo óseo. Se ha visto que presentan toxicidad a corto y mediano plazo, pero esta tiende a ser baja. Ahora se aplica, ¿no es cierto?, como segunda línea del tratamiento, cuando dentro de la segunda línea, mejor dicho, del tratamiento, cuando la respuesta de los fármacos como el metotrexato o la leflunomida no son adecuados, por lo tanto, para poder apoyar a estos fármacos, obviamente se apoya que se use cuando el curso de la enfermedad se torna muy agresivo, de tal manera que se requiere, ¿no es cierto?, algún tratamiento que pueda detenerlo rápidamente, pero obviamente va a tener efectos adversos a largo plazo, y especialmente con el sistema inmunitario. También hay que tener en consideración para la aplicación de estos fármacos su elevado costo, por lo tanto, también hay que tener en consideración para la aplicación de estos si es que el paciente puede costearlos. Ahora, con respecto a estos fármacos, sus blancos, ¿sí?, como sabíamos, vamos a tener los que eran anti-TNF-alfa. Entre los fármacos tenemos el etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab y el certolizumab, ¿ya? El pegol, en los cuales también vamos a tener los que no están o no tienen como blanco el TNF-alfa, entre los que tenemos el abatacept, el rituximab y el tocilizumab, ¿ya? Y tenemos el anakinra, los cuales son antagonistas del receptor para interleuquina 1, como les dije en las diapositivas anteriores, ¿ya? Aquí yo. Ya. Primero, el etanercept y el abatacept son proteínas de fusión, ¿sí? O sea, proteínas que van a unirse al TNF-alfa, bloqueándolo. O, ¿no es cierto?, en el caso del abatacept, a otros tipos de moléculas relacionados, ¿no es cierto?, con el proceso inflamatorio. El infliximab fuese el primer tratamiento, la primera molécula, ¿no es cierto?, o proteína desarrollada para bloquear el TNF-alfa, el cual se tiene como característica es que tiene su secuencia el 25% murina y el 75% humana, lo que generaba principalmente es un problema de inmunogenicidad, ¿sí?, al tener una secuencia que no es humana, que puede ser reconocida obviamente por el sistema inmune y degradada.
el adalimumab y el golimumab, ¿sí? Obviamente se desarrollaron para tratar de disminuir los problemas de inmunogenicidad generados, por ejemplo, con el infliximab, ¿ya? Estos son anticuerpos monoclonales, obviamente humanizados. ¿Por qué? Obviamente se agregaron el, el gen de humano, ¿ya? Para su producción, y por lo tanto el anticuerpo generado va completamente, ¿no es cierto?, desarrollado de humano. El certolizumab, PEGOL, ¿sí?, es el único anticuerpo producido en bacterias, en el Escherichia coli, y el rituximab va a actuar, ¿no es cierto?, en la artritis reumatoide para actuar sobre las células N, y va a ser útil también para el tratamiento en ciertos tipos de linfoma y leucemias. Y el último, el anakinra, el cual es una forma recombinante no glicosilada que va a atacar al receptor, ¿no es cierto?, o a antagonizar el receptor de la interleuquina 1, ¿ya? No tiene efecto comparable con los otros porque su acción va relacionada con el receptor de interleuquina 1, no, por ejemplo, a TNF-alfa. Sus efectos secundarios lo han hecho que no se recomiende mucho su uso. Cuando se probó, ¿sí?, se utilizó en combinación con metotrexato. Obviamente si no hay respuesta al metotrexato, entonces como una alternativa, pero obviamente su uso no es muy extendido. Ahora, la farmacocinética de estos fármacos, por administración por vía parenteral, ¿ya? También se puede usar por vía intravenosa o subcutánea. Su distribución a tejidos periféricos limitados. Ya, y obviamente su volumen de distribución están cercanos al volumen de distribución, ¿no es cierto?, del plasma, si ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada. Por lo tanto, poseen una semivida media, ¿sí?, una vida media de alrededor de un par de días. Y, a ver, ya. Su metabolismo, finalmente, como es una proteína, ¿sí?, va a ser degradada en los tejidos y en la sangre, ¿sí?, va a estar sujeto a la degradación proteica como otras proteínas, y su elimina, obviamente, principalmente es hepática, liberando los aminoácidos que lo componen. Sus principales efectos adversos están relacionados con reacciones cutáneas en el sitio de inyección cuando es la vía de administración subcutánea, y por vía intravenosa sus reacciones adversas tienden a ser o presentarse en un 20% de los pacientes, aunque son moderados, y sus efectos pueden ser manejados ya principalmente con administración de otros fármacos, por ejemplo con el paracetamol, con la administración de broncodilatadores y antihistamínicos. Con respecto a los fármacos anti-TNF-alfa, van a aumentar el riesgo de infecciones, tanto bacterianas como víricas, y los órganos más frecuentemente afectados son el sistema respiratorio, la piel y tejidos blandos y el tracto urinario. Aumenta la incidencia de tuberculosis,
¿ya? Obviamente por la alteración del papel protector del TNF-alfa, que lo estamos bloqueando. También puede generar la reactivación de infecciones latentes. Por lo tanto, hay que tener obviamente cuidado y seguir el tratamiento con este fármaco. También, como les dejo acá, algunas otro tipo de infecciones que, ¿no es cierto?, por algunas bacterias como la Salmonella, Listeria o Legionella, Nocardia, etcétera, y algunas otras oportunistas que pueden presentarse ante el bloqueo del TNF-alfa. Ahora, ya. Las recomendaciones para el uso de este tipo de fármacos están relacionados principalmente con las vacunaciones con gérmenes inactivados, ya de tal manera de poder activar el sistema inmune. También la vacunación contra el herpes zóster antes de iniciar el tratamiento. Y a largo plazo hay que tener cuidado y seguir porque puede tener algún potencial efecto carcinogénico, ya sea generar tumores sólidos o de piel, por ejemplo, no relacionados con los melanocitos. En tratamiento por más de 5 años se ha visto, ¿no es cierto?, la aparición de melanomas y de linfomas tratados, ¿sí?, en especial con el rituximab. Ya. A ver, esto más o menos ya es lo que les había explicado para un poco centrar un poco con respecto a todo lo que ya habíamos visto y ustedes lo puedan ya resumir, en los cuales podemos ver las aplicaciones terapéuticas ya junto con todos los tratamientos. Eh, por ejemplo, en el caso de psoriasis pediátrica, ¿sí?, se ha visto, por ejemplo, en casos como linfoma no Hodgkin o leucemia, se ha visto que el tratamiento, ¿ya?, de estos fármacos antirreumáticos están teniendo una buena respuesta. Por lo tanto, en especial, ¿no es cierto?, con los agentes biológicos, ¿sí?, con las terapias con anticuerpos monoclonales, en los cuales han mostrado ciertas respuestas, aunque hay un porcentaje que no responde, de ahí al cual hay que buscar, ¿no es cierto?, tratamientos, como les había dicho, tal vez de eh, terapias dobles o triples. Ya. Ahora, los FAMES clásicos de segunda elección, que como les decía, están en desuso, eh, ante la aparición de estos nuevos tratamientos que han sido mucho más eficaces, pero bueno, de todas maneras, verlos para su conocimiento. Tenemos las sales de oro que están totalmente en desuso. También algunos fármacos inmunosupresores o citotóxicos, como la ciclosporina, la azatioprina, perdón, y la ciclofosfamida, y también la penicilamina, ¿ya?, en cuales se han dado especialmente como antirreumático en la artritis reumatoide. Obviamente, con respecto a los de primera elección, tienen menos eficacia y son más tóxicos. Se sabe, ¿no es cierto?, que tiene una mejor, ¿no es cierto?, ahora que se tiene un mejor conocimiento de la participación del sistema inmune en la enfermedad, por lo tanto, obviamente han sido desplazados para su tratamiento que sea más específicos. Y obviamente ya se empiezan a dejar de usar por la aparición de estas nuevas estrategias que hemos visto hasta ahora. Ya. ¿Dudas con respecto a este tipo de fármacos? Ya. A ver.
Déjeme abrir lo siguiente. Ah, abrí aquí. Ya. Con respecto a la tercera parte de fármacos antiinflamatorios, ahora vamos a ver los antiinflamatorios esteroidales, glucocorticoides, ¿sí? Sabemos como para poder introducir al uso de estos Profe, no fármacos. se ve la pantalla. Me estaba haciendo la clase mismo. Ya, espera. Profe, le hice una pregunta en el chat que era de un fármaco que estaba en la diapo anterior, que era usado para los trasplantes. ¿Cuál es la función de ese? A ver, déjame La revisarlo. última diapo. Sí, déjame revisarlo. Espera, que cerré la... déjame la pregunta. ¿Dónde está? ¿Cuál de todos los que? Espérense. Ah, ya. Lo que pasa es que en los trasplantes, ¿sí? Uno del tratamiento, el tratamiento base en el trasplante es la inmunosupresión, ¿sí? Para tratar de inhibir, ¿no es cierto?, del sistema inmune, ¿sí? Por lo tanto, la ciclosporina, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, y los otros fármacos que están ahí, tienen como función que son inmunosupresores, ¿sí? Por lo tanto, también sirven para el tratamiento de este tipo de enfermedades autoinmunes, ¿ya? ¿Aló? Sí, profe, me quedó claro. Ya. Están viendo la clase nueva, ¿no es cierto? Ya. Ya, entonces tenemos que la glándula suprarrenal, sabemos que en la corteza suprarrenal vamos a tener un grupo de células que van a estar encargadas de la síntesis y secreción de las hormonas suprarrenales, ¿ya? En las cuales vamos a tener tres capas de células bien establecidas, ¿sí? La zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular, ¿sí? En el cual vemos, ¿sí?, que la zona glomerular está relacionada con la síntesis y liberación de los mineralocorticoides, en especial la aldosterona. En la fascicular, que es la zona del medio, vamos a tener la síntesis y liberación de los grupos corticoides, en especial, ¿no es cierto?, el cortisol, ¿sí? La corticosterona es la forma inactiva. Y la reticular, obviamente, las hormonas sexuales, o sea, los andrógenos, ¿ya? Suprarrenales. Ahora, como precursor de la síntesis del cortisol, se sintetizan a partir del colesterol. Bueno, todas estas hormonas suprarrenales se sintetizan a partir del colesterol, ¿ya? Y estas, obviamente, mayoritariamente se van a obtener a través de las lipoproteínas, ¿sí?, que van siendo liberadas particularmente, ¿no es cierto?, por el hígado, ¿ya? Una vez que son absorbidas, ¿no es cierto?, y procesadas, los va liberando los LDL, por ejemplo, para que vayan, ¿no es cierto?, a los tejidos, en especial, por ejemplo, en este caso, lo va a captar las glándulas suprarrenales, ¿no es cierto?, estas células, para, obviamente estas LDL actúan con su receptor para LDL, y van a ser endocitados, y de esa manera van a ser procesados para
para su procesamiento y obtención del colesterol libre, que es el que nos va a servir para poder nosotros sintetizar las hormonas. Ahora, este proceso de síntesis de cortisol es un proceso que, si ustedes se acuerdan en fisiología, está estimulado, ¿no es cierto?, por la ACTH, que va a estimular desde la captación de los LDL hasta las enzimas clave para la síntesis del cortisol. Y bueno, de tal manera que vamos a tener la mayor síntesis de estas, ¿sí? Obviamente la CTH estimula todo el proceso, en general todas las hormonas hipotalámicas, hipoficiales en este caso, ¿ya? Van a estar estimulando todos los procesos relacionados con la síntesis de esta hormona, en el cual tenemos... Espérense un poquitito, por favor. Ya. Es que, disculpen que me distrajeron acá. Ya. La CTH, tenemos que es la hormona hipofisiaria que va a estimular todos los procesos relacionados con, en este caso, con la síntesis del colesterol, cortisol, perdón, y va a estimular todos los procesos relacionados con la síntesis de cortisol. Tenemos desde ¿no es cierto?, la síntesis de los receptores para captar los LDL, hasta las enzimas claves para el procesamiento del colesterol para poder obtener el cortisol. ¿Ya? Pero obviamente también, si bien principalmente el cortisol, también va a actuar estimulando en cierta medida la síntesis de aldosterona y de los andrógenos. Ahora, la síntesis y secreción de cortisol está bajo un ritmo circadiano, ¿ya?, en el cual se ha visto que va o tiene un pic máximo que es alrededor de las 6 de la mañana, 8 de la mañana, ¿sí? En general es en el momento en que tú vas a despertar, ¿ya? Y va disminuyendo a lo largo del día, llegando a un mínimo en la noche, ¿sí? En la primera etapa de la noche. Y después de eso empieza a aumentar de a poco hasta llegar al pico máximo nuevamente al amanecer. Esta obviamente se regula por mecanismos de feedback negativo, ¿sí?, por retroalimentación. Y ahora, obviamente estos mecanismos de regulación por feedback implican, si ustedes se acuerdan, es que el cortisol, ¿no es cierto?, secretado va a inhibir tanto a los corticotropos hipofisiarios como a las neuronas hipotalámicas liberadoras de CRH, ¿ya? Para que dejen de inhibir, o sea, liberar estas células, estas hormonas, la CRH y la CTH, para que así la glándula suprarrenal deje de liberar cortisol, ¿sí? Ahora, este cortisol va a tener efectos súper amplios. Vamos a ir, ¿no es cierto?, desde efectos neuronales como humorales, y obviamente vamos a tener efectos sistémicos muy amplios. Su estimulación de la síntesis, si bien, como les digo, es circadiano, pero está bajo control y bajo estímulo de varios tipos, entre los cuales tenemos el estrés, ¿sí?, el esfuerzo físico, que van a, ¿no es cierto?, aumentar los estados de alerta, van a empezar o van a generar un gran aumento del nivel de cortisol. También se ha visto que la hipertermia, la hipoglicemia, frío, las quemaduras, radiaciones, la hipotensión, hipovolemia, intervenciones quirúrgicas, etc., también van a aumentar la secreción de cortisol, ¿sí? Y obviamente, cuando uno habla de quemadura, radiaciones, hipotensión, hipovolemia, intervención quirúrgica, son todos estímulos estresantes, ¿sí? Por lo tanto, bueno, obviamente no solamente esto es psicológico.
la variación, por ejemplo, de la temperatura desde el setup normal, obviamente también va a generar, en especial, por ejemplo, en el frío, de la síntesis y liberación de cortisol para poder movilizar energía y eso y generar, ¿no es cierto?, un aumento en la temperatura corporal. Los estados de hipoglucemia, obviamente, porque el cortisol es hiperglucemiante. A partir de este cortisol se han generado numerosos derivados sintéticos, ¿sí? Que van a mantener las propiedades del cortisol o mejorarlas, o sea, tener ser más afines, ¿sí? Más sensibles su unión a su receptor, y de tal manera también que podamos disminuir la unión de estos fármacos a los receptores de mineralocorticoides, dado que la unión, ¿sí? Aquí no sé, se tiene que acordar un poco de fisiología, pero para los que están con fisiología 1, que lo vimos debemos haber visto la clase pasada, el cortisol tiene una afinidad muy alta por el receptor de mineralocorticoides, al igual, ¿no es cierto?, obviamente con su receptor de corticoides. Pero las células mineralocorticoides en general inactivan el cortisol cuando llega, de tal manera que no se une al receptor. Por lo tanto, la adición de un fármaco que, no sé, un agonista del receptor, de su receptor, va a aumentar la cantidad de cortisol disponible y podemos empezar a sobrepasar la capacidad de las células para poder inactivar el cortisol y el fármaco, ¿sí? De tal manera que empieza a unirse al receptor de mineralocorticoide y empezamos a tener acciones derivadas del receptor de mineralocorticoide, ¿sí? En todas las funciones de la aldosterona. De tal manera que para poder evitar eso, se han generado fármacos que puedan unirse con alta afinidad a su receptor, pero que tengan mala afinidad por el receptor de mineralocorticoide, ¿sí? Ahora vemos que la vía de administración, ¿sí?, va a variar o va a depender finalmente del sitio de acción al cual nosotros queramos que el fármaco llegue, ¿sí? Puede ir por administraciones locales, ¿sí?, o por vías sistémicas, de tal manera que llegue a tejidos blandos profundos. Sus efectos centrales o los vamos a dividir en dos tipos que van a estar relacionados nuevamente con el receptor de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Obviamente vamos a dejar un poco el de mineralocorticoides porque ese sería más que nada un efecto adverso que no queremos mantener. Y sobre el receptor de glucocorticoides se han visto dos tipos de receptores, el alfa y beta, el cual el alfa es el clásico, el más estudiado, y el beta que se descubrió después, que se llama intrínseco, pero obviamente aún no se comprende bien su función y, ¿no es cierto?, se ha quedado en general la investigación y el desarrollo de fármacos hacia el receptor alfa. Se ha visto que en ausencia del ligando, en ausencia del cortisol, el receptor para el glucocorticoide está en el citoplasma, ¿sí?, formando un complejo con otras proteínas y que están permitiendo que el receptor esté inactivo, ¿sí?, que no se pueda movilizar hacia el núcleo. Y cuando llega el cortisol, ese complejo proteico se disocia del receptor, de tal manera que ahora el complejo cortisol con receptor pueden movilizarse hacia el núcleo y unirse a la secuencia, ¿sí?, específica del ADN y obviamente actuar como un factor de transcripción para activar la transcripción de algún gen. Obviamente la regulación promovida por el glucocorticoide puede ser positiva
como negativa, y refiriendo a una positiva y negativa, es que puede activar la síntesis de alguna proteína, ¿ya? La transcripción, como también puede actuar de manera negativa inhibiendo. Ahora, la acción del cortisol, ¿ya? Y su complejo con el receptor pueden actuar en el mismo ADN, ¿sí? Como les decía, como un factor transcripcional, o también pueden interactuar con otras proteínas y de esa manera tal vez regular negativamente la síntesis de alguna proteína, ¿ya? Sus efectos fisiológicos generales son muy amplios y prácticamente todas las células del cuerpo tienen un receptor para glucocorticoide, ¿ya? Sus funciones, ¿sí?, van a estar relacionados también con la dosis que se dé, que se administre de los fármacos derivados del cortisol. Ahora, nuevamente sus funciones están relacionadas, son muy amplias, ¿ya? Pero están relacionadas con la movilización de energía y con la modificación de las funciones, por ejemplo, del sistema inmune, entre otras, ya son muy, muy amplias, una lista muy grande. Por ejemplo, también va a actuar, y tal vez lo que vimos con los alumnos que están en fisiología acá nuevamente, también vimos que actúa de manera sinérgica con otras hormonas, por ejemplo, con las catecolaminas, para potenciar los efectos de las catecolaminas sobre la musculatura lisa vascular o bronquial. Vamos a ver dentro de los efectos metabólicos, ¿no es cierto?, su acción sobre el metabolismo de los carbohidratos, sobre el metabolismo de las proteínas y de los ácidos grasos. Puede, por ejemplo, estimular, ¿no es cierto?, la gluconeogénesis, ¿sí?, de tal manera que las ácidos grasos y proteínas podamos obtener glucosa. También puede estimular, ¿no es cierto?, la glicogenólisis, y de esa manera generar o aumentar los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? Si bien sabemos que los niveles altos de glucosa en la sangre estimulan la secreción de insulina, que podrían antagonizar a los efectos que queremos del cortisol, se ha visto que el cortisol inhibe la síntesis de insulina y la liberación, de tal manera que mantengamos el efecto hipoglicemiante de la insulina bajo. También inhiben la captación de glucosa de la sangre, de las células, por parte de las células musculares. Estimula la lipasa sensible a hormonas, ¿sí?, la lipólisis. En ayuno va a ser útil como hiperglicemiante, va a estimular la acción de glucagón, ¿sí?, para poder potenciar las acciones de glucagón. Por lo tanto, va a aumentar el apetito y la ingesta calórica, ¿sí?, nuevamente, para poder movilizar energía. Y dentro de esto, ¿no es cierto?, vamos a tener los efectos catabólicos y antianabólicos del cortisol, que en algunos tejidos, ¿no es cierto?, por ejemplo, linfoides, conjuntivos, músculos, grasa periférica y la piel. Vamos a tener en cantidades altas de fármacos, por ejemplo, adicionando fármacos corticoides. Vamos a tener disminución de la masa muscular, sensación de debilitamiento y adelgazamiento de la piel. En el hueso vemos que genera osteoporosis, en especial, por ejemplo, en personas que tienen el síndrome Cushing, sí, que tienen una secreción alta de cortisol. Vamos a ver también efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, ¿ya?, o depresores, en los cuales vemos disminución notoria de las manifestaciones de los procesos inflamatorios,
de la extravasación de leucocitos e infiltración de los tejidos afectados. Inhibición por estos glucocorticoides, vamos a ver la su interacción con moléculas de adhesión del leucocito con moléculas de la superficie de las células endoteliales, de tal manera que estas células no pasen al intersticio y disminuya la respuesta inflamatoria. Vemos la disminución de la síntesis de prostaglandinas, de leucotrienos y del factor activador de plaquetas, ¿sí? Que como veíamos en la clase anterior era muy importante para también todo el proceso inflamatorio. Disminución de la liberación de la COX-2, provocan vasoconstricción, ¿sí? En especial se va a ver en la aplicación tópica, ¿sí? Sobre la piel. Disminución de la permeabilidad vascular, disminución de la liberación de histamina. Si se fijan, es todos detalles del proceso que llevan a lo mismo, que es disminuir el proceso inflamatorio. La producción de anticuerpos puede atenuarse por uso de altas dosis de estos fármacos, ¿ya? Y estos fármacos también son causa de algunos de los efectos adversos más graves. ¿Sí? Obviamente, la administración de altas dosis de glucocorticoides también obviamente puede llevar a una hiperglicemia muy fuerte, muy grande, y a alterar, ¿no es cierto?, potenciar los efectos de las catecolaminas en general, efectos cardiovasculares más severos. Sobre el sistema nervioso, vemos que puede llevar a cambios conductuales, por ejemplo, insomnio, euforia y después generar depresión. Incluso puede aumentar la presión intracraneal. La administración en forma crónica suprime la secreción hipofisiaria de distintas hormonas, obviamente por feedback negativo. También puede llevar a la aparición de úlcera péptica, suprimir el sistema inmune, ¿sí? Y por ejemplo, suprimir la reacción inmune contra la Helicobacter pylori, por ejemplo, como un ejemplo. Favorece la redistribución de la grasa corporal, de tal manera que, típico de las personas, ¿no es cierto?, que tienen hipercortisolismo, se ve aumento de la grasa abdominal, ¿sí? También se ha visto movilización y acumulación de grasa facial, supraclavicular y en la nuca. Antagonizan los efectos de la vitamina D, de tal manera que obviamente va a bloquear los efectos de la vitamina D para promover la absorción de calcio a nivel intestinal. Tienen efectos sobre el sistema hematopoyético, aumento del número de plaquetas y eritrocitos, deficiencias de cortisol. Se ha visto que, ¿no es cierto?, altera la filtración glomerular y aumenta la vasopresina y disminuye la excreción de agua. Y también, obviamente, tiene efectos sobre el desarrollo de los pulmones fetales. Una de las, tal vez, tratamientos para partos prematuros es dar una dosis, ¿no es cierto?, de corticoides, de tal manera que promueva la maduración del pulmón y así el recién nacido pueda respirar por sí solo. Y puede estimular, ¿no es cierto?, cambios estructurales y funcionales cerca de la gestación, ¿sí?, de tal manera que el recién nacido pueda respirar. Ahora, dentro de los corticoides sintéticos, ¿ya? Van a ser utilizados para trastornos inflamatorios, inmunitarios, hematológicos, ¿ya?, en general, obviamente como inmunosupresores y antiinflamatorios, y su farmacocinética en general tienden a sintetizar a partir del ácido cólico, o en sapogeninas de esteroides vegetales, y nuevamente estos fármacos en general se absorben en su totalidad y con rapidez cuando se administran por vía oral, ya que son obviamente esteroidales.
su transporte y metabolismo va a ser diferente a los endógenos por su diferente afinidad con las proteínas de unión a corticoides. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que estos derivados y corticoides sintéticos, como ya les había dicho en la diapositiva anterior, alteran o tienen distinta afinidad por los distintos receptores, también distinta afinidad por proteínas, y de esa manera también su metabolización y eliminación va a diferir con respecto al cortisol. Ya. En algunos casos, el fármaco que se da es inactivo, ¿ya? Por ejemplo, se da como prednisona y en el hígado, ¿no es cierto?, se va a metabolizar a prednisolona y esa es la forma activa del fármaco que después va a pasar a la sangre y va a actuar. Aquí les dejo una lista, ¿ya?, de fármacos que van desde la hidrocortisona hasta la fluorocortisona, ¿sí?, en los cuales podemos ver su potencia antiinflamatoria, que van, ¿no es cierto?, obviamente desde la hidrocortisona, que tiene valor 1, hasta la beta-metasona, que es 25 o 40 veces más fuerte. Y su acción mineralocorticoide, que podemos ver aquí, visto obviamente por la retención de sodio, en los cuales podemos ver, ¿no es cierto?, que la beta-metasona tiene 0, por lo tanto no tiene afinidad con el receptor de mineralocorticoide, ¿sí?, para que así lo revisen en la casa. Ya. Las aplicaciones terapéuticas, vemos que se ocupa como terapia sustitutiva en diversos cuadros de insuficiencia suprarrenal. Su uso extendido, como ya habíamos visto, va a tener una acción antiinflamatoria y inmunosupresora. Ya. O sea, esto yo creo que ya lo vimos. Ya, básicamente les quería mostrar que las dosis, ¿no es cierto?, van siendo o van generando ciertas fluctuaciones en la disponibilidad en el organismo y van a ser mucho más altas que los niveles endógenos. Obviamente, la administración única de cortisol no genera mayores efectos, sino van a ser efectos puntuales, pero es la administración a largo plazo la que finalmente va a poder generar efectos o mayores efectos adversos. Ya. Lo primero, vemos que la administración de los corticoides va a generar cierta alteración de la función renal, suprarrenal, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, cuando se genera esta alteración de la función suprarrenal, podemos generar, ¿no es cierto?, una insuficiencia suprarrenal que puede ser crónica, y en los cuales también, que es muy similar a lo que se denomina como la enfermedad de Addison. Esta va a llevar, obviamente, a una disminución en la producción de los glucocorticoides, ¿sí? Y también, obviamente, por alteración, también puede llevar a la disminución de la síntesis y liberación de los mineralocorticoides y de los andrógenos suprarrenales. Su origen ya puede ser, como les digo, por vía, ¿no es cierto?, farmacológica, y también puede deberse por vía autoinmune, ¿ya?, en el cual empiezan a detectarse las células, ¿no es cierto?, los corticotropos, las células de la zona fascicular, obviamente detectarse como algo externo, extraño, y sean destruidas.
También se ha visto que en algunas infecciones como la tuberculosis, el VIH o infecciones micóticas también pueden llegar a afectar, ¿no es cierto?, a las células de la glándula suprarrenal. Hemorragias dentro de la glándula también pueden llevar a la destrucción de la corteza, por lo tanto también podría potencialmente disminuir los niveles de corticoides y en tumores, ¿sí? Como les decía, esto va a llevar principalmente a debilidad, fatiga, disminución de peso, hipotensión, hiperpigmentación e incapacidad de mantener la glicemia. Ahora, nuevamente, muchos de estos están relacionados también, y hay que tener consideración, no olvidarlo, con las funciones de la ACTH, dado que si no hay liberación de hormonas, de corticoides, ¿ya? O de cortisol secretado, esto puede llevar a una acumulación por una ausencia del feedback negativo, perdón, llevar a la acumulación de ACTH y eso lleve al aumento de otras hormonas que están derivadas del péptido del ACTH, como son la alfa-MSH, y eso lleva a hiperpigmentación, ¿sí? No todos van a ser directamente por el cortisol, propiamente tal. Tenemos para el tratamiento, ¿sí? Ya sea, ¿no es cierto?, por la mantención, ya me refiero como tratamiento para la mantención, ya sea si fue producto de la administración de corticoides, ¿sí? Ahí vamos a tener que generar unas dosis para poder suplir la función perdida, o si son por vías externas, ¿sí?, como enfermedad, alguna infección, etcétera, o por alguna enfermedad autoinmune, se puede administrar ciertos fármacos sintéticos, como la hidrocortisona, más si es que se vio afectado la liberación de aldosterona, se puede dar un mineralocorticoide, como la fludrocortisona, ¿sí? Eh, a ver, tenemos también algunos glucocorticoides sintéticos que van a actuar de manera más prolongada, ¿sí? Esos obviamente los vamos a tratar de suprimir. Ahora, cuando esta alteración se mantiene en el tiempo, ¿sí? Ya sea porque las células se destruyeron completamente, ¿ya? Y ya no vamos a tener función de la corteza suprarrenal, por ejemplo, muchas veces en general esto es completo, pero pensemos tal vez en un problema que afecta solamente a las células productoras de cortisol. Vamos a tener que generar tratamientos constantes y mantenidos, ¿no es cierto?, de hidrocortisona parenteral para poder mantener, ¿no es cierto?, la funcionalidad de todos los tejidos, ¿no es cierto? Ya, ahora también podemos tener la hipofunción de la corteza suprarrenal debido a una hiperplasia, ¿sí?, un tumor que lleve a que estas células no sigan liberando cortisol. Y esto puede deberse a varias causas. Una, bueno, obviamente por el propio aumento de la proliferación de estas células, pero también puede deberse a una compensación por el aumento de la secreción de ACTH que le está hiperestimulando, por lo tanto empezamos a generar hiperplasia de las células. ¿Alguien tiene dudas? ¿Que escuchen micrófonos? ¿No? También puede deberse por la estimulación mejor dicho, por la mayor disponibilidad de algún precursor, en especial, por ejemplo, por el aumento de la síntesis de progesterona, ¿ya?, que lleve, ¿no es cierto?, a generar una mayor cantidad de precursores y por lo tanto puede llevar a una mayor hiperfunción de la célula. Pero también se ha visto que
ante la pérdida, como estas son hormonas esteroidales, en las cuales tanto los andrógenos, como los mineralocorticoides y los glucocorticoides, tienen unas vías que son en común. Es normal que las progesteronas, cuando están, por ejemplo, que es uno de los intermediarios de la síntesis de estas hormonas, empiecen a acumularse y empiecen a difundir hacia los otros tipos de células. Por lo cual se ha visto que en pacientes, ¿no es cierto?, los cuales tienen alterado la producción de hormonas de glucocorticoides, empiecen a generar un aumento en la síntesis de progesterona, por ejemplo, y esta empieza a difundir hacia la zona reticular y empezamos a aumentar la cantidad de andrógenos secretados, y esto aumenta indudablemente, y eso es lo que se ve, por ejemplo, en el caso de mujeres que empiezan a mostrar signos de virilización, ¿sí? Empiezan a aumentar la cantidad de vello en la piel, etc. Ahora, cuando vemos la función opuesta, cuando ahora tenemos una hiperfunción, en la cual las células empiezan a secretar una mayor cantidad de esta hormona, vemos que es típico del síndrome de Cushing, como les decía anteriormente. Esto va a generar que haya un exceso de cortisol. Por lo tanto, el tratamiento va a ir relacionado a tratar de antagonizar los efectos del cortisol. En general, las manifestaciones por el exceso de glucocorticoides van a estar relacionados con, por ejemplo, una cara redonda, pletórica, con obesidad central. Va a haber cómo se estimula la gluconeogénesis, va a haber pérdida de proteínas, y eso lleva finalmente, en especial por ejemplo en el músculo, lleva a disminución de la masa muscular, adelgazamiento, aparición de estrías y fácil formación de hematomas por un adelgazamiento, ¿no es cierto?, de la piel, mala cicatrización, osteoporosis, trastornos mentales, hipertensión y diabetes, por la hiperglicemia generada, y para lo cual, ¿no es cierto?, los tratamientos están relacionados con, primariamente, sacar el tumor, ya sea de ACTH o de cortisol, la radiación del tumor, la resección de una o ambas glándulas suprarrenales y la administración de fármacos, ¿sí? Primero ya sea fármacos contra antagonista de cortisol, de receptor, o la administración de cortisol post la remisión, ¿no es cierto?, de la glándula. Esto es más o menos complejo, difícil la vida, ¿no es cierto?, de estos pacientes, porque obviamente no tienes solamente que tratarlos al sacar la glándula, no solamente tienes que tratarlos con glucocorticoides, sino con mineralocorticoides y además las catecolaminas, ¿sí? Por lo tanto, no es sencilla el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes que llegan a generar tumores adrenales. Ya. A ver, hay otro caso, ¿sí?, en el cual la hiperfunción, ¿sí?, o la hipersecreción de los glucocorticoides se puede deber a una resistencia primaria al glucocorticoide, ¿sí?, de tal manera que puede haber alguna mutación o alguna alteración en el receptor de glucocorticoide, el cual no está respondiendo, ya sea adecuadamente o no, por lo cual, ¿no es cierto?, va a generar que la glándula, ¿no es cierto?, empiece a secretar aún más cortisol para tratar de poder generar los efectos, ¿sí?, deseados. Y eso, obviamente, puede llevar ya también a la generación, ¿no es cierto?, de hipersecreción de ACTH, puede llevar a hipertensión, al aumento, ¿no es cierto?, de aumentar
síntesis de cortisol, también se puede estimular la síntesis de andrógenos, por lo tanto, virilización, pubertad precoz en niños, o aumento de la generación de acné, hirsutismo, alopecia, típica de, no sé, o de patrón masculino. Y vemos también irregularidades menstruales, ¿ya? Y esto también se puede ver típico con el tratamiento cuando se dan dosis altas de glucocorticoides sintéticos como de la dexametasona. Ahora, en este caso hay un tercero, ¿ya? En el cual la alteración, ¿sí?, está relacionada con hiperaldosteronismo. Se empieza a secretar una gran cantidad de aldosterona, ya por parte de la glándula, y esto se trata principalmente con fármacos antagonistas del receptor de aldosterona. ¿Sí? ¿Quién me puso algo? ¿Estamos a la hora? Ya, déjeme pasar la lista y quedamos en la diapositiva, para que me recuerden, 20, ¿ya? Quedamos en la diapositiva 20. Déjeme pasar la lista. Ya. Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Presente. Saadi. Krishna. Presente. Javiera. Presente. Ignacia Catrileo. Presente. Yanis Cofré. Millaray. Presente. Fortini. Sebastián Garcés. Presente. Fátima. Presente. Ignacio Ibarra. Javier Ibarra. Presente, profe. Álvaro Jiménez. Presente. Andrea Leiva. Andrea Leiva. Nicole Leiva. Nicole, Andrea. ¿No? Ya. Joshua. Presente, profe. Olivares. Presente, profe. Andrea Paredes. Presente, profe. Danixa Paredes. Presente. Presente. Vania Pérez. Camila Rojas. Presente, profe. Santiago Sepúlveda. Santiago. Cristian Valenzuela. Presente, profe. Alexandra Vargas. Fernanda Vázquez. Fernanda. ¿No? Nicolás Yacín. Presente. Ya. Fernanda Vázquez no está. Listo. Que estén súper bien. Nos vemos algunos ahora y el resto la próxima semana. Y hay control por si acaso. ¿Ya? Va a haber... Fisiología, hay control. Pero en farmacología va a haber control la próxima semana, el martes, de fármacos, la siguiente parte que era de fármacos parasimpáticos y simpáticos. ¿Ya? Listo. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien.